Buenas tardes, hoy vamos a tratar un asunto en nuestro programa que está relacionado con la actualidad más fuerte. Y estamos refiriéndonos a la polarización de la política en nuestro país, en España. Yo creo que más que polarización deberíamos hablar de crispación, porque si echamos cuentas, los partidos políticos más importantes, estamos hablando del PSOE y el PP, pues están en un 30 y algo cada uno, un 32, 33% o 31% el que menos, pero oscilan en esa órbita, y estamos hablando de que es aproximadamente el 65% de los votos los que consiguen esos dos partidos, que es una cantidad muy importante. Polarización estaríamos hablando, yo creo, si estuviéramos hablando de ideologización de la población. Y yo creo que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando es de la polarización de la violencia, entre comillas, mental que puede tener cada uno de los, no de los que aquí estamos, que podríamos verlo ahora a continuación en los próximos minutos, pero sí de buena parte de la sociedad. Yo creo que esto podríamos analizar también por qué es, si a lo mejor son debido a los WhatsApps que se ponen o a las informaciones que cada uno añade en los artículos de prensa, o si es a lo que metemos en X o en alguno de los otros programas que hay en el mercado para hablar cada uno de sus temas. Yo creo que es un tema que ahora mismo me gustaría que empezáramos a tratar en el día de hoy, y es en ese asunto. Estamos hablando de crispación, estamos hablando de polarización. ¿Está esto llevando a la sociedad hacia un punto de no retorno en cuanto a violencia social? Yo creo que no es tanto, pero lo que sí es cierto es que este es un tema que en algunos otros países es todavía mucho más drástico y mucho más bestial. Es, por ejemplo, pues Argentina, cuando uno ve en el Congreso cómo se insulta a la gente de manera descarada. Aquí yo creo que os iba a preguntar también, ¿vosotros creéis que en el Congreso hoy día existe un grado de crispación mucho mayor que el que existía hace 10 años o 15 años o 20 años? ¿O simplemente cuando estábamos en el 2008 que se desató, por un lado, la burbuja, explotó la burbuja de la vivienda, y al mismo tiempo también tuvimos aquel problema económico a nivel global también, de bancos y de financieras? ¿O estamos parecidos y nos parece que estamos en el peor de los mundos ahora? Porque yo creo que muchas veces el lenguaje, como hace poco ha habido por parte de algunos partidos que vivimos diciendo que vivimos en una dictadura y exagerando la nota, yo creo que eso debería pensárselo dos veces el que lo dice. Pero bueno, hasta aquí he llegado, por lo que quería plantear es si esta crispación era real o no. Para ello tenemos con nosotros a tres personas distinguidas de Getafe, que son Jesús. Buenos días, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, José Luis, a quien voy a ceder los micrófonos para que sigan, y yo me paro aquí. La comunicación es importante y las palabras también. Yo creo que lo primero que hay en la sociedad española, y la sociedad española incluye a los políticos, son una parte de la sociedad española, es la incomunicación. Lo que no existe es comunicación. Tú te fijas en un pleno de un ayuntamiento, en un debate en el Parlamento, y ninguno se contesta ni contradice lo que dice el otro, va por otra parte. Hay incomunicación. Luego, no hay ideología, hay relato. La ideología se ha cambiado por el relato. Y las palabras son importantes. Entonces, eso lleva, esas dos palabras, incomunicación y relato, lleva a que se utilicen ya las palabras, como no hay comunicación, cada vez más malsonantes o más fuertes, o que son mejor recibidas o aplaudidas en un momento, aunque sean una estupidez humana importante. Y luego, como no hay ideología, es el relato, y el relato se inventa, se cambia, se produce. Entonces, yo me gustaría hablar un poco de... A lo mejor algunos no, tú no tanto, pero en unos tiempos, por los 70, yo decía, cuando ibas a una cena, por favor, no hablar de política, de religión y de fútbol. Era el tema que te recomendaban, no hablar de esos tres temas. Pues es que hay que hablar de política, hay que hablar de ideología y hay que hablar de diferencias.
pero comunicar, intercambiar y discutir. Por discutir nada, con el insulto y con los relatos inventados no vamos a ninguna parte. Bueno, vamos por el buen camino, si vamos a una parte. Pero yo creo que de ahí viene la polarización, porque no hay estos dos otros temas iniciales. Que yo estoy completamente de acuerdo, y a la pregunta que nos hacías, porque yo sí que intento siempre contestar cuando me hacen unas preguntas, otra cosa es que luego la respuesta que dé, guste o no guste, pero yo sí que creo que ahora mismo hay mucha más crispación que hace 10 años, por dos cuestiones que ha dicho Jesús: falta de comunicación y por el relato de los principales fuerzas, sobre todo de las dos principales fuerzas mayoritarias de este país, que han sido, tanto uno como otro, el Partido Socialista y el Partido Popular, los que han traído a este país hasta donde estamos. Y además de falta de comunicación y de la importancia de controlar el relato, yo también echaría mano de otros dos conceptos: falta de capacidad de mucha parte de la clase dirigente que hoy hay en este país, en el conjunto del espectro político, no me estoy centrando en ningún partido en concreto, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Falta de capacidad y falta de generosidad para sentarse y para tratar de acordar temas cruciales que solucionan los problemas de la gente, como se han hecho en otros momentos mucho más complicados de la historia del que nos encontramos ahora. O sea, cuando se acabó la dictadura, el franquismo, durante la transición, hasta que se hizo la Constitución y entramos, como dijimos el otro día, en la Comunidad Económica Europea, ese periodo fue bastante más convulso y más complejo del que nos encontramos en este momento. Y hubo la suficiente generosidad y capacidad para sacar el país adelante. Por lo tanto, si ya se hizo una vez, se puede volver a encauzar la realidad de la situación hasta ahora. Y lo que tú decías de que antes se decía no hables ni de religión, ni de fútbol, ni de política, eso ahora mismo está volviendo a pasar en muchísimas familias en este país. Hay una viñeta de Mafalda que me gusta mucho y normalmente es muy recurrente, siempre la suelo echar un vistazo, y dice, oye, le preguntan a Mafalda, ¿qué opinas tú de...? Dice, uy, pues yo opino, dice, pero mira, mejor no vamos a hablar del tema, ¿no? Y no hablan del tema. Quiero decir, el proceso en Cataluña y la independencia en Cataluña ha fracturado familias enteras, no familias políticas, familias de sangre que se han dejado de juntar en Navidad y en muchos sitios. O sea, sí que hay mucha crispación, porque en lugar de tender puentes, pues a lo mejor hemos levantado muros que no nos van a llevar a ningún sitio. Mal camino no conduce a buen lugar. Entonces vamos a tratar de sentarnos, vamos a apaciguar los ánimos, los que tienen la responsabilidad de hacerlo, que son los dirigentes políticos, porque esto sí que luego se traslada al conjunto de la ciudadanía y al conjunto, cuando la gente, hay esta crispación, pues al final la gente está nerviosa. Antes tú podías dialogar y podías razonar con mucha gente y ahora ya no hay razonamientos, ya no hay discusión dialéctica con respeto, porque ahora son completamente hooligans de un sitio, de otro, que compran el argumentario y de ahí no se mueven, de todos los sitios, no estoy diciendo ninguno en concreto, pero es la realidad que tenemos. Si a esto le sumas que la crisis del 2008 hasta aquí ha mermado la capacidad económica de la gente, pues a más, ¿no?, que dirían los catalanes. Así es que sí, yo creo que existe una situación más crispada que la que teníamos hace unos años. Yo voy a llevar un poquito la contraria, venga. Yo creo que no hay más crispación en este momento que la que pudo haber habido hace, pues planteabas tú, 2008. Yo creo que no hay más crispación que pudo haber a principios de la década de los 2000. Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y ese PP echado a la calle en este país. Y yo no creo que haya más crispación que finales de los 90, cuando los últimos gobiernos de Felipe González y el Partido Popular iba con todo porque quería gobernar. Es decir, al final, esa parte de la crispación, o lo que estamos definiendo hoy como crispación, va realmente en parte pues con una pelea por el poder que ha existido y existirá y va a seguir existiendo siempre, y que es lógica. Incluso es buena, es sana que haya esa pelea por el poder. Sí hay un matiz, que en eso sí estoy de acuerdo con Jesús, y son el concepto de los relatos. Evidentemente hemos cambiado las ideologías, como bien explicaba Jesús, por los relatos. Y los relatos, pues claro, la cuestión, y en esto sí creo que tiene un
ciencia especial, las nuevas tecnologías y la democratización, digamos, del acceso a la información que supuso Internet, ha convertido en eso, en que tú puedes tener hoy el relato A y mañana el relato B. Creo que el paradigma de esto se llama Pedro Sánchez y es un ejemplo perfecto. Es decir, tú puedes contar hoy una cosa y el año que viene puedes contar totalmente la contraria, y si tienes el instrumento mediático para hacerlo, es perfectamente comprable, digamos, por la población. Por una población que en parte, como bien explicaba Sandra y otra vez lo dice, está en parte anestesiada por el exceso de información, que evidentemente es un factor fundamental en los tiempos que vivimos y que es diferencial, pero yo creo que no existe esa crispación, digamos, extraordinaria. O sea, esa crispación está en las peleas de los relatos, de los telediarios o de los medios de comunicación, a los cuales nadie acude porque nadie ve. Porque no son masivos ni no son tan importantes, desde mi punto de vista. Y hay otro concepto que yo creo que tampoco existe. No existe la polarización, y lo hemos hablado aquí alguna vez últimamente, porque por lo menos como yo entiendo la polarización, sería que la población se estuviera extremando, ¿vale? Coincido más con el último relato que ha hecho Sandra, es decir, el problema es que vivimos en un momento, en una época de fans. O sea, tú eres fan de... No, tú no militas ni nada, tú eres fan de esta persona, de esta organización o de estas siglas, o depende de los casos, ¿vale? Hemos hablado muchas veces aquí de cómo en las últimas 2 décadas ha surgido, más que las organizaciones políticas, las personas. Está Trump, está Macron, un señor que se hace un partido con su nombre. O sea, todas estas personas están ahí, son más importantes porque aportan un relato y la gente se hace fan de ellos. No desde un punto de vista de organización política como pudo ser el siglo XX y todo lo que supuso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque había ese recuerdo de lo que había pasado en los inicios del siglo XX. Por eso yo creo que la polarización esa no es real, porque la polarización, como yo la entendería, sería que la población se fuera yendo, dividiendo, pero extremando. Y habrá gente que me diga que los extremos se han centrado, digamos, en que son 2 bandos, rojos o azules, por ponerle la definición perfecta, y que eso es polarización. Yo creo que una sociedad que estuviera más polarizada habría digamos, un crecimiento de los 2 extremos. Y eso no está sucediendo, lo vamos a hablar muchas veces aquí. El crecimiento real en los últimos años que se está dando es el de la extrema derecha, ultraderecha o como le queramos definir, ¿vale? En los nombres todos que le estamos poniendo. Y aquí lo estamos hablando muchas veces y los datos electorales están demostrando que lo que está haciendo es un giro, ¿vale? No voy a ser hipócrita y voy a reconocer que es que hace 15 o 20 años el giro fue al revés. Cuando digamos el giro que viene de 2008 y parece que hay un auge, pues eso, de los Syriza, de los Podemos en Europa, que parece que va a volver, digamos, una revolución de izquierda, cuando llegan a los gobiernos no cumplen o no consiguen sus objetivos y la gente se vuelve a girar, que es el planteamiento que últimamente hacemos mucho en la tertulia, que es el problema del desencanto que tiene la gente con la política. Yo, en parte de acuerdo y en parte no. Mitad y mitad. Yo creo que en otros tiempos podía haber, en la última etapa de Felipe González, por ejemplo, el insulto, la descalificación y tal, fue... Pero yo pongo un ejemplo personal, me gusta más el personalidad. Yo tuve con el que era el presidente de la COE en ese momento, señor Cuevas, tuve un enfrentamiento en la prensa bastante virulento. Pero fuimos capaces nosotros de sentar a discutirlo, después. Y no solamente en mi caso, pero hubo muchos más casos similares. Ahora yo me encuentro, voy a decirlo en plan bestia, pero así sucede en una parte de la sociedad, en una parte, no digo toda la sociedad. Yo soy un rojo de mierda, y el otro es un facha de los cojones, puesto o más duro. Eso existe en la sociedad. Antes, hace 40 años, yo era un rojo, pero no de mierda. Es así. Y ahí sí que yo noto que hay ahora una mayor incapacidad de comunicación. Y vuelvo a la comunicación, mayor incapacidad de comunicación entre personas diferentes, con ideas diferentes. El odio al emigrante que hay ahora, por ejemplo, pongo como otro ejemplo de la irracionalidad, de la incapacidad de pensar, de discutir, de si no podemos vivir sin ellos, gilipollas. Perdón, señor gilipollas. Entonces, yo ahí, por una parte, estoy de acuerdo con lo que plantea, pero por otra parte, pongo un matiz. Yo sí creo que es un problema de ideología también lo que existe. Es decir, el propio hecho de que la sociedad quisiera prescindir de la filosofía, pongamos, por ejemplo. Puede que a lo mejor la enseñanza de la filosofía no haya sido lo mejor, que a lo mejor habría que haber puesto la asignatura esta que quería poner, ¿quién era? Zapatero, que era
Educación para la ciudadanía. Pero sí es cierto que por lo menos dar unos retazos de en qué está dividida la sociedad a nivel político, por qué la política es necesaria para la sociedad, por qué es necesario que los grandes partidos lleguen incluso a acuerdos, aunque tengan sus diferencias y cada uno de ellos, para no hacer saltar al Estado por los aires, que es el ejemplo más típico que tenemos ahora. Los partidarios de la salud y además que empatizan con todos aquellos que no tienen medios, pues están por la salud pública, punto, y se terminó. Y los partidarios de que el que quiera salud que se la pague, pues son los del otro lado. Y cuando llegan unos al poder, es el caso más extremo el de Trump, pues lo aplican dentro de casa y fuera de casa. Fuera de casa poniendo en riesgo la población de 5 o 6 millones de habitantes, según se está comentando ahora con el tema de USAID, por ejemplo, del apoyo de Estados Unidos al extranjero, y lo mismo también que en Estados Unidos, que es ahora el paradigma de todo este revuelo de la extrema derecha, pues con los estudiantes que van a Estados Unidos y que además propagan las bondades del gobierno, que eso yo creo que no se ha dado, no del gobierno de Estados Unidos, del gobierno capitalista de Estados Unidos, que yo creo que los propios gobernantes de Estados Unidos no se han dado cuenta del valor que tiene que vaya gente o que intente gente a ir a aprender allí para que luego vuelva a su país y pasen a ser los mejores valedores que pueden tener. Y muchos se quedan allí y son los principales Muchos investigadores. además también. Sí, bueno, uno de los temas que no me acuerdo dónde he leído hoy, es que principalmente los chinos han pasado a tener su bomba atómica gracias a un individuo destacadísimo que estaba trabajando en la bomba atómica y lo largó a Estados Unidos, a China. Gracias a eso los chinos tienen la bomba atómica con varios años de anterioridad a cuando teóricamente podrían haber accedido a ella. Pero bueno, lo que me estoy refiriendo... Hay un problema, perdona, porque a mí me gustan los sismas, pero de vez en cuando si no echamos discursos, tampoco los comunicamos. Sí, es mejor cortar. En las grandes universidades americanas, en los másteres más prestigiosos, el de Columbia, el de Massachusetts y tal, los 3 primeros casi siempre eran estudiantes extranjeros, los 3 primeros. Eso es historia. Entonces, ahí surge también por parte de familias y personas la envidia, el recelo y hace surgir sentimientos no muy sanos. Sí, que es cierto, que ahora había alguna preocupación porque ¿cómo se llama? Uno de los hijos de Trump no se había propuesto él mismo, su familia, para que fuera a Harvard, me parece. Hubo algún problema que había surgido entre ellos. Pero bueno, a lo que quería referirme es que básicamente yo creo que la propia sociedad, la política la está tratando de rehuir, pero cuando me refiero a rehuir en el sentido de verla como no necesaria, que es uno de los problemas más graves. Sí, pero ha metido a cambio la religión. Claro, pero es que estamos hablando... Se ha metido a cambio la religión. En la sociedad americana, la religión está, no hace más que en las televisiones cualquier cosa, es el pan de cada día y de cada minuto. Sí. La política está mal vista, pero la religión no. Sí. Bueno, yo había vuelto a España en el sentido de pensar que la política pone uno la televisión y lo primero que me dice mi mujer se levanta muy temprano, pone la televisión en las noticias. Lo primero que me dice a las 8 es, estoy de las noticias, voy a cortar y no voy a ver la televisión, sobre todo las noticias en no sé cuánto tiempo. Todas las mañanas me dice lo mismo. Entonces, quiero decir que hay una especie de hartazgo que no debería existir, puesto que la política no es que sea necesaria, es imprescindible para que la vida normal funcione. Y ahí nos falta algo, porque pensamos que todo está impreso de política y por eso damos por hecho que los jueces, muchos de ellos están comprometidos con determinados lados de la política porque el resto del país lo está, y a eso llamamos polarización, que a lo mejor debería llamarse... pues no lo sé, separación, entre otras cosas, entre partidos, o disquisición entre partidos, o crispación. Pero hablamos de que están los jueces, hablamos de que están los fiscales o el sistema judicial por un lado, hablamos de que también hasta los jugadores de fútbol, si dan su opinión, ya se encuentran enfrentados a buena parte de su equipo. Imaginemos el Madrid, que se supone es un equipo de derechas, pues como apoye al PSOE están perdidos, entre comillas. Yo ahí discrepo profundamente porque me parece que hay más derechas en la afición del Atlético de Madrid. Más en el Atlético que en el Madrid. Más en el Atlético que en el Real Madrid. ¿Y en el Geta? No lo conozco.
De bono azul, yo creo que habrá más de comisiones. No sé, ahí me ganáis porque cuando empiezan a hablar de fútbol es como si hablaran en japonés. No entiendo nada así de... Algo de humor, tenemos que hacer algo de humor. Bueno, algo de humor aquí entre nosotros, porque según donde estés, el fútbol tampoco se puede tocar, cuidado. Aquí, no, pero eso era antes también. Porque yo creo que nosotros cuatro somos personas razonables que creo que podemos hablar de momento casi de todo. O sea que hasta ahora todos los temas que nos has propuesto, Eloy, yo creo que los hemos tratado de una manera razonablemente, de una manera tolerante. Decías tú, es que se está produciendo una desafección de la política y yo preguntaría primero, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Quién se desafectó de quién? ¿Se desafectó la política primero de los ciudadanos o los ciudadanos de la política? Porque si resulta que el otro día, en la charla que tuvimos el lunes sobre Europa, alguien lo dijo, a lo mejor es que los políticos llevan demasiado tiempo solo y exclusivamente hablando de los problemas de los políticos que exclusivamente solo tiene la clase política y que no afectan al común de los ciudadanos. Entonces es que a lo mejor han sido primero la clase política la que se ha desafectado de los ciudadanos y por eso los ciudadanos ahora han dejado de tener apego. No sé, puede ser que haya sido así, ¿no? Porque antes tú ibas a un dirigente político, pues no sé, a los que estamos más cerca, a los alcaldes, a los diputados autonómicos, y bueno, te escuchaban, te intentaban plantear una solución, en medio corto plazo a lo mejor tu situación o daban la apariencia al menos de la seguridad y de solvencia y de que se podía arreglar la cosa. Y sin embargo ahora tenemos a nivel, por lo menos la gente con lo que yo te entiendo, un nivel como de angustia y de incertidumbre por lo que pueda pasar, por el futuro más inmediato, por el futuro de la economía, por el futuro de los empleos, porque resulta que antes un trabajador se podía ir durante el año, una semana de vacaciones y estamos entre las vacaciones más caras de la historia que, como sigamos así, no te vas a poder ir ni siquiera de vacaciones. O sea, estamos asistiendo a un deterioro de la clase trabajadora como antes no habíamos conocido, y todo eso, esa incertidumbre, ese desasosiego que en un momento determinado ves por lo que te transmiten las noticias, que puede ser en este momento interesado porque la información es sesgada y se da la información que se interesa dar, dada la coyuntura política en la que en este momento no está. Pero la gente normal y corriente, como tú dices, que en un momento determinado llegamos por la noche a casa y estamos viendo las noticias, o mientras preparas la cena, montas la cena, o estás tal y lo escuchas, pues escucha lo que escuchas y te llega lo que te llega. Sí, pero Sandra, esto llega, esta sociedad, llega también a los amigos. La discusión de esta política llega a los amigos, y yo he tenido, la semana pasada he tenido varios que me han dicho, no quiero hablar más de política, y le he tenido que contestar, pues, amigos del alma, a los que quiero, les he tenido que contestar, la política, quieras tú no, te va a estar en tu vida. Para la política es el gobierno o la gobernanza de los ciudadanos, sea local, autonómica, mundial, por lo tanto, no vas a estar lejos de la política, aunque tú lo digas, puedes estar lejos de los políticos y de la política es que hace, pero la política es la gobernanza del país, de la ciudad y del mundo. Totalmente, pero que antes a lo mejor había más afección porque tú tenías la sensación de que sí había una certidumbre que te podían resolver los problemas. Ahora yo creo que esa incertidumbre de que la situación no se va a arreglar es lo que genera además más desafección. En mi caso igual, en mi caso hay mucha gente que cuando tal, ya estáis otra vez con el tema de la política, pues no sé qué, pues dejarlos y total, ¿qué más da? Si van a hacer al final lo que quieran. Digo, no, con esa actitud desde luego. Pero al final tendrás que poner tú de tu parte en la medida de lo posible para... Yo lo que no veo es que haya una reunión para arreglar los problemas del país y de los ciudadanos, y el país somos los ciudadanos, en primer lugar. A temas que son importantes y que nos arreglan la vida o nos la mejoran un poquito. No veo que haya capacidad de reunirse, de sentarse. Y voy a poner un ejemplo que esos de la memoria histórica nunca tratan. En Getafe hubo el intento de golpe de Estado que hubo de volar al gobierno, tuvo su epicentro en Getafe. No he ido a ninguno de esos a haber estudiado el tema, ni haberlo mirado siquiera en pasaporte. Hombre, pero voy a poner algo que pasó ahí, que hoy sería impensable. Pero además con lo de la UCO que tenemos que hablar un día, de la UCO y de los escándalos que está habiendo, creo que hay que hablar, porque están en la sociedad y hay que tratarlos. Pues ahí el señor ministro del Interior, que era el señor Rosón, Juan José Rosón, me llamó a mí, que era alcalde de la ciudad, por eso se sucedió estando yo alcalde, una comida con el director general de la Guardia Civil, el ministro del Interior y el director general de la Policía, para hablar de ese tema.
Hoy sería imposible. Probablemente inventarían un bulo, inventarían una mentira, inventarían, no sé. Digo que había problemas, pero éramos capaces de hablar. Porque era un problema del país, de todos. Ese intento de golpe de Estado. Claro. Yo creo que hay una cuestión de la que decía Sandra, que sí es así, que evidentemente hay esa separación entre la ciudadanía y la política, y yo creo que tiene razón un poco en la reflexión que hacía, pero yo creo que también está la parte de responsabilidad de la sociedad y de la ciudadanía. Es decir, este es el país que se quedó con aquella frase, ¿no?, que le dijo el dictador a su primo: haz como yo y no te metas en política. Claro, o sea, que el dictador dijera que no se metiera nadie en política, pues es la mejor explicación. Claro, ya me he metido yo y ya lo tengo yo controlado, no hace falta que ninguno más esto. Y esto es una cosa que está impregnada en la sociedad. Pero que ese movimiento hooligan o de fan que estábamos hablando antes ha persistido también en parte a lo largo de la democracia. Y yo creo que esa es una parte de responsabilidad de la sociedad. Es decir, la sociedad española no ha sido capaz en muchos momentos de evaluar a sus gestores, da igual a cualquier nivel, me da igual que sean alcaldes, que sean presidentes de comunidades autónomas, que presidentes del gobierno. O sea, me da igual quién sea. No se evalúan normalmente las gestiones. Y entonces eso también provoca que los políticos, digamos, no tengan que demostrar gestiones. Es decir, a la gente se le vota porque yo soy del partido X de toda la vida. Entonces yo voto a este partido y nunca voy a votar a los otros, hagan lo que hagan, pase lo que pase. Y evidentemente eso genera desafección política a la contra. Es decir, al final el político no necesita demostrar una gestión, no necesita demostrar una gestión, no tiene que hacerlo bien. Esa empatía que tú hablabas antes de que pudo haber en los principios, digamos, de la democracia, digamos que con esa propia actitud de la propia sociedad, digamos que también es culpable la sociedad de que el político se haya un político desafecto, porque el político al final, a la hora de la verdad, es un ser humano, y cuando se presenta unas elecciones, pues el que haya hecho un trabajo de 4 años de su gestión y tal, y a la hora de la verdad se vote, pues como puede pasar ahora mismo. Es decir, ahora mismo el partido que gobierna pues puede estar en una mala situación, pero a lo mejor ese mismo alcalde de no sé qué pueblo tiene una buena gestión y sabe que se lo van a llevar por delante porque lo ha hecho mal su líder nacional, por esa cuestión. Entonces, claro, ahí también hay una responsabilidad. Es decir, en este país, y eso en parte tiene relación un poco con lo que decía Eloy, y hemos aquí muchas veces, de esa falta de educación política, que yo creo que es lo que realmente viene arrastrando este país desde hace muchos años. Pues cuando esa frase se impregna, la frase del dictador se impregna en la sociedad, eso llega. La política no es importante, decía Jesús. No vamos a hablar de política cuando es un término ridículo, porque la política es prácticamente todo, como bien decía él. Entonces, claro, o sea, si la sociedad nos hace responsables, es decir, no podemos votar lo mismo, por mucho de que yo sea del partido X, yo no puedo votar lo mismo a las municipales, a las autonómicas y a las nacionales, porque no estoy evaluando la gestión de los políticos. Es decir, un país que vive con una descentralización de las mayores de Europa, si no la más importante, pero aquí pero no lo valoramos. Aquí tú sales ahora mismo a la calle y empiezas a preguntar por las competencias y ya llevamos 50 años. Y preguntas por las competencias que tiene cada esto, y es el debate que tú puedes ver en esos modelos de fan. Esto no, lo de la residencia, eso fue Pablo Iglesias, que era el vicepresidente, y lo de la sanidad, no, eso la ministra, no, esto Ayuso. Y la gente no sabe, o sea, no tenemos esa educación de, oiga, ¿a quién le tengo que exigir yo este servicio? ¿Quién me está haciendo mal? ¿Es el ayuntamiento? ¿Es la comunidad autónoma? ¿Es el Estado? Entonces, claro, si la propia sociedad no hace esa reflexión, no quiero quitarle las culpas a los políticos, que seguro que las tienen importantes, pero la sociedad tiene su parte de responsabilidad. Bueno, pues yo creo que hemos tocado un poquito por encima el tema de la política y lo vamos a seguir tratando, porque este tema es bastante importante. Y la cuestión de si deberíamos tener elecciones ahora o dentro de no sé qué tiempo, básicamente por quitarnos de en medio la dictadura en la que estamos viviendo, me parece un poco extraño. Exagerado. Vamos a decirlo así, con palabras suaves. Exagerado. Era muy bueno el artículo de ayer en La Vanguardia de alguien analizando eso. Yo creo que ese es un tema que vamos a seguir teniendo que analizar, porque a partir de ahora se van a dar cambios bastante fuertes, entre otros el de la amnistía. Pero una pregunta, ¿esa manifestación es contra Sánchez o es contra la extrema derecha? ¿Alguna pregunta? Es una buena pregunta esa, pues ya lo sabes de sobra. ¿Si es contra Sánchez o contra la extrema derecha? No, es que es contra Sánchez para darle respuesta a la extrema derecha, ¿no? Porque lo ha entendido muy bien Abascal, que ha dicho que no participa en esa manifestación. Está claro el tema, ¿no?
pero lo que de alguna manera yo creo que Feijóo tiene que hacer es poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado, porque de lo contrario se lo están merendando, está perdiendo puntos respecto al PSOE, yo creo, y está perdiendo puntos respecto a Abascal. Entonces, la encuesta de, no vamos, fácil, del País de hoy, hay preferencia más de Abascal que del líder del PP como presidente del gobierno. Aunque lo preocupante es que la mayoría de los que contestan, más que la preferencia por Sánchez o por Abascal o por eso, dicen que no confían en ninguno. Diría que es la respuesta más espectacular. Bueno, pues si os parece, yo creo que hemos tratado, aunque solo sea por encima, este asunto, porque va a dar que hablarnos y seguro que dentro de un par de programas vamos a volver a tratarlo casi con seguridad. Este es un tema también vivo. Es vivo, está totalmente vivo, sí, el asunto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y que lo paséis bien.